luego digo lo que vea que se tiene que decir que no se haya dicho, ¿no? Adelante. Buenas tardes, sean todos bienvenidos. A nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Feria Internacional de la Lectura del Estado de Yucatán en su 7ª edición, les damos la más cordial bienvenida al evento denominado la obra poética de Margarita Villaseñor, a cargo de Carlos Ulises Mata y de Verónica García Rodríguez. Comenzamos. Gracias, pues buenas tardes. Antes que nada, voy a hacer lo que se acostumbra a hacer en todas las ferias, ¿verdad? Y en todas las presentaciones. Agradecer la invitación, agradecer a Celia Pedrero que haya pensado en mí para realizar estos comentarios, a la Filey por esta oportunidad y a Carlos Ulises por esta oportunidad de conocer a Margarita Villaseñor. Y de verdad es un agradecimiento especial, Carlos, porque debo confesar que cuando llegó este libro a mis manos, no conocía yo a Margarita ni la poesía de Margarita Villaseñor. Y ha sido una sorpresa, una grata sorpresa, conocer a esta autora, sus poemas, su canto, sobre todo porque pienso que se une a una larga fila de poetas, de escritoras que están resurgiendo de alguna manera de entre las penumbras del olvido. Y bueno, recordemos todavía apenas a Elena Garro, ¿no? La gran Elena Garro, que apenas vuelve a surgir su nombre, su obra, como si fuera, bueno, como una gran sorpresa, ¿no? Cuando en realidad siempre estuvo ahí, siempre estuvo cerca de las grandes figuras literarias del momento, de la época. Sin embargo, son de las grandes sorpresas. Lo mismo me sucede, fíjate, con Carilda Oliver Labra, esta poeta cubana maravillosa, que apenas en 2015 le dedican la Feria Internacional del Libro de La Habana y bueno, reconociendo toda una valía y trayectoria de una mujer que vivió el antes, el durante y el después de la Revolución, pero que durante muchos años no solamente fue olvidada, sino perseguida, siendo además una de las grandes figuras de Cuba y de América Latina, pero no la conocemos. Entonces esto me parece muy interesante porque descubrir a Margarita Villaseñor pues es una mujer más que pienso le pasa un poco lo mismo, ¿no? Que tiene una sensibilidad extraordinaria para cantar el amor en todas estas expresiones, el dolor, todo este acercamiento, todo este descubrir el amor como un parte de la vida a través de la palabra, pero que, bueno, que tanto, ¿verdad? Últimamente le tratamos de huir y le tildamos de cursi o lo tildamos de lugar, como de un gran lugar común, aunque curiosamente, ¿verdad? Todos seguimos buscando la fórmula del amor, ¿verdad? Y nos encantaría encontrar el secreto o la receta, ¿verdad? Pero bueno, estas mujeres que se atrevieron a entrarle a un sentimiento tan común y tan complicado, ¿verdad? Pero además rompiendo los cánones de su momento, revelándose a las formas que en ese momento se presentaban, ¿no? Entonces, a mí esta parte me sorprende mucho de ella, o me da esta grata sorpresa, y veo que sucede lo mismo, ¿no? Una persona que es además una figura fuerte, una figura femenina fuerte, promotora cultural, gestora cultural, ¿no?
relacionada con el mundo de las letras, con grandes figuras, y que de ninguna manera tampoco la ponen en la farándula literaria, ¿no? Entonces, esa es otra de las situaciones que dices, bueno, ¿qué pasa con esta maldición que cargamos las escritoras del siglo XX, ¿no? Y bueno, pero además descubrir que no solamente estuvo en un escenario literario importante, sino que también estuvo cerca de la farándula, porque trabajó en Televisa, porque además fue la autora de obras de teatro, telenovelas, y bueno, una de las telenovelas que creo que muchos de nosotros vimos de niños, casi de niños, ¿verdad? Que fue El retorno de Diana Salazar. Entonces, me parece una figura muy interesante, enigmática en ese aspecto, ¿verdad? Porque sufre otra vez todas estas vejaciones del olvido que sufrimos las mujeres en las diferentes esferas del arte, ¿no? Y bueno, es el seguir las páginas, ya cuando abrimos, ya entramos a la materia, entramos a los poemarios. Realmente, Carlos, yo te agradezco este enorme trabajo, porque no solamente es un libro que es un acto de justicia para una mujer como Margarita Villaseñor, sino creo que es un acto necesario para la literatura femenina mexicana, ¿no? El poder hacer este rescate de las obras completas de una poeta como Margarita, pero además en un trabajo tan cuidado, tan dedicado, porque el reunir los poemas de forma cronológica, estamos hablando que en este libro encontramos desde los primeros poemas de Margarita Villaseñor, que es su poesía, su canto adolescente, porque ella empieza a escribir a muy temprana edad. Podemos observar toda esa evolución como poeta, todos sus descubrimientos, sus rupturas, ¿no? Sus contradicciones, y vamos viendo esa conformación de la poeta en sus últimos días de vida, ¿no? En su madurez como mujer, como creadora, e incluso los poemas que ella, que se publican después de su muerte, ¿no? Y otros que estuvieron estuvieron sueltos, publicados sueltos, ¿no? Entonces, esto en un libro reunido con los comentarios tan precisos y contextualizados que nos hace Carlos Ulises Mata, creo que es una aportación enorme para todas las mujeres que estamos en el terreno de la literatura, para las creadoras que queremos acercarnos a conocer precisamente toda esa tradición de la palabra femenina en la literatura mexicana. Y también para las y los estudiosos del feminismo, creo que es una figura que vale la pena rescatar. A lo mejor este es un primer paso, un parteaguas de otras cosas que pueden explorarse, buscarse, encontrarse en la figura de Margarita Villaseñor. Así que bueno, yo quisiera, con esta intervención, creo que expreso mi primer acercamiento como lectora a la poesía de Margarita, y quiero compartir con ustedes también una selección muy breve de los poemas que me parece que de alguna manera vale la pena compartir, porque bueno, es una pequeña pizca de un enorme bosque de palabras. Pues imagínense ustedes, la poesía reunida de toda una vida de una poeta. Así que bueno, solamente quiero compartir este poema 22, que es de su primer poemario, si no me equivoco, ¿sí? Este es Como un campo, Tierra Hermana, efectivamente, de 1958. Se ha despeinado la luna en mechas blancas y lacias, y la noche, que era dulce, toma curvación de lágrima. Está cayendo la lluvia, hilos de cristal que cantan. Yo veo caminar los pinos hacia una estrella lejana. En las calles hay tristeza,
tristeza de voz sin ancla, y cae la miel de la luna, transparente y tan amarga. Han extendido los brazos, las torres y la distancia. Se va apagando la tarde como el fuego de una lámpara, y sin pasos en mi camino pasó el amor que no pasa. Hay claridades de azúcar, hay silencio de montaña. Las casas como palomas han replegado sus alas y la luz de los faroles tiene color de naranja. Que la noche está sedienta en un pozo de montañas. Bueno, la verdad es que seleccioné varios, pero creo que voy a leer este de la morada desierta, que me parece otro significativo, ¿verdad? Al libro, digamos, de ese... Exactamente, a este poemario. Y es precisamente, bueno, el primero, de alguna manera, es bueno, nos muestra esa poesía primera, ¿no? Nobel de Margarita, y de alguna forma este es un poema que ya se presenta en sus últimos años. La morada desierta. Un solo nombre, el tuyo. Lo llevo encendido en la piel. Lo escribo en la palma de mi mano. Lo pongo entre mis dedos en el laberinto del oído. Lo cubro de hoja de oro en el retablo de mi altar barroco. Puedo llamarte fuego cuando miro el crepúsculo. Puedo llamarte luz cuando veo las estrellas. Y tierra en el sepulcro que funde la tierra con la tierra. Puedo llamarte ausencia en el recinto de esta casa. Y soledad cuando miro adentro de mí misma. Y muerte cuando descubro que estás muerto. Y puedo confundir tu nombre con el mío y llamarte montaña, ave o río. Porque yo fui hiedra y parra y musgo, asida al tronco y adherida al muro. Puedo dar la vuelta al mundo y entretejer los años y llamarte llaga, herida, verso. Puedo beber la savia de tu vida en el vaso labrado del recuerdo. Puedo comer la rosa más oscura y romper el estruendo de los ecos. Hay que gritar tu nombre, el nombre del arcángel con el pez y el anzuelo. Eres mi patrimonio, mi comida, mi patria, mi nave en tempestad, mi cerradura abierta. Eres mis párpados, mis sueños placenteros, diástole y sístole de un corazón sin rueca. Eres yo misma en la morada que recorren mis pies y mis alas. Somos tú y yo desalojados, desahuciados en nuestro paraíso, apenas probada la pulpa de manzana, arrojados con herida fulgente de esta casa en ruinas, ya desierta. Carlos, no, yo te quiero decir de verdad, gracias, de verdad, gracias por este regalo, esta sorpresa que me llevo de esta Filey, porque esto no se encuentra todos los días. Descubrir poesía como la de Margarita Villaseñor realmente es un tesoro de vida, y que, vuelvo a decir, se une a la larga lista de escritoras que están descubriéndose o redescubriéndose, y que todavía faltan seguramente otras más porque lleguen a nuestros oídos y a nuestros ojos su palabra. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias. Como lectora, ¿no? Gracias, buenas tardes. Ahí ya lo oigo más que a mí. ¿Ya me escuchan? Sí, ¿verdad? Allá, hasta atrás, todos los que están hasta atrás me escuchan. Bien. No, pues lo primero que hay que decir, asumiendo los agradecimientos que suscribió Verónica, pero sobre todo agradecerle a ella. Los primeros que ella suscribió, por supuesto, a quien hace posible que estemos aquí, a las instituciones, a las personas, y en el caso de Verónica, a su agudeza de lectora. Es decir, cuando alguien es invitado a presentar un libro, como ella misma lo dijo, de una autora de quien no tenía noticia, digamos, normalmente puede faltar, puede ser todavía necesario una dosis de entusiasmo,
con la que no se cuenta, pero me parece que Verónica ha hecho una lectura absolutamente comprometida, una lectura muy sagaz y una lectura además de identificación con sus propias necesidades, expectativas, historia de vida como escritora y como mujer. Ha dicho un par de cosas a las que no tanto que yo tenga que dar respuesta, porque no se formularon propiamente como preguntas, pero de las que me tomaré para iniciar mi intervención, y ya después diré algunas otras cosas que creo que son necesarias a propósito de la compilación de esta poesía reunida de Margarita Villaseñor. Lo primero que Verónica decía es que es la declaración de su sorpresa, digamos, de su sorpresa maravillada, digamos, ¿no? De decir, ¿y qué hacía esta señora que no la conocíamos todos, que no la conocía ella misma, que por su propia condición es una lectora enterada, es una lectora que está con los ojos abiertos a este tipo de propuestas? En efecto, la obra de Margarita Villaseñor es una obra que durante el tiempo en que se desarrolló tuvo sus momentos de aparición, digamos, muy circunstanciales, muy asociados al momento de publicación de sus libros o al momento de su publicación en revistas, porque también la parte, digamos, referida a la obra poética de Margarita Villaseñor, que no se consignó en libros, sino que apareció en las revistas, resulta, en este caso específico, muy importante. Hay otros escritores o escritoras que preparan toda su obra para que aparezca como libros. Margarita Villaseñor siempre tuvo la idea de que estaba escribiendo porque era su actividad, digamos, irrenunciable. Entonces, probablemente el momento de consolidar, de integrar esa producción en la forma de libros, creo que siempre la estuvo posponiendo. Creo que ella siempre tuvo la esperanza de, incluso no estoy poniendo palabras que yo le estoy atribuyendo de forma arbitraria, en 1993, cuando se crea el Sistema Nacional de Creadores, cuando se crea el CONACULTA, Margarita Villaseñor, que ya tenía detrás de suyo un premio nacional relevante, como es el Premio Nacional Javier Villaurrutia, de escritores para escritores, no un premio para el que se concursa, no un premio para el que uno pide ser premiado, sino un premio que los escritores como comunidad entregan, identifican una propuesta importante. Entonces Margarita ya tenía detrás de sí ese premio, comentarios elogiosos de críticos relevantes, pero muy escasos. Entonces Margarita, cuando en el 94, quiero contar esta anécdota porque creo que ilustra un poco lo que tú vienes a decir, acabas de decir, Margarita decide postularse para ser inscrita en el Sistema Nacional de Creadores, nada menos que con 3 padrinos. Les voy a decir quiénes son. Uno era Rubén Bonifaz Nuño, otro era Francisco Cendejas, y ahora se me escapa el tercero, y antes de que termine se los voy a decir. Llevaba un padrinazgo de esa categoría y su candidatura fue rechazada. Es decir, no se consideró los jurados del primer jurado constituido para asignar las becas del Sistema Nacional de Creadores, que Margarita Villaseñor mereciera una beca de esta categoría. Yo tuve oportunidad de revisar su archivo y de ver la carta que le escribió ella al Sistema Nacional de Creadores cuando solicitó su ingreso, y es una carta absolutamente conmovedora, en donde les dice: llevo toda mi vida de las sombras en las que fue quedando la obra poética de Margarita Villaseñor, irónico y doloroso contraste con la gran visibilidad que tuvo Margarita Villaseñor como figura y como gestora cultural, porque en esa parte, digamos, que tuvo un protagonismo que ya quisieran no solamente muchas mujeres, ya quisiéramos muchos hombres que nos sentimos vinculados al mundo de la cultura, al mundo de la academia, al mundo de la escritura, de la crítica. Margarita Villaseñor tuvo una visibilidad, una presencia, digamos, relevante en la construcción, digamos, de las instituciones educativas y de gestión cultural. ¿Cómo lo hizo? Primero, teniendo una determinación que es absolutamente conmovedora para no dejar nunca de saber un poco más de lo que ya sabía. Es decir, desde los 13 años, los 14 años en que en su casa de la ciudad de Guanajuato, del paseo, la presencia cultural, creo que la determinó para saber que esa era su vocación, para saber que aquella inclinación a componer versos, estos versos de la primera etapa y otros más tempranos, que no pudimos recuperar, pero me parece que sin perder nada por el hecho de no haberlos recuperado, porque eran versos demasiado tempranos, demasiados apenas exploratorios de una vocación que estaba surgiendo. Entonces, cuando ella asume esa dedicación, se empieza
no me puede venir a la cabeza otra imagen que la de una avidez determinada de conocimiento. Entonces ingresa a la Escuela de Filosofía y Letras de las primeras generaciones. La escuela se crea en el 52, Margarita ingresa en el 55, tarda, como ocurría en esos años, 3 años en completar su carrera. No se titula de inmediato porque se va a la Ciudad de México a hacer una licenciatura en lengua francesa, en estudios de lengua francesa, y un poco después regresa a Guanajuato a titularse con una tesis dedicada, digamos, y eso si solamente revisamos los estudios que son propiamente formales, institucionales, pero mientras tanto Margarita lo podemos ir viendo en el seguimiento de su trayectoria de cómo cambió su manera de escribir. Es obvio que siguió leyendo y que se siguió formando de una manera, con esta avidez a la que me referí, ¿no? Con una avidez que no tenía, como son las verdaderas, no tenía fondo, no tenía término, una avidez, usamos a veces con mucha ligereza la palabra, pero en este caso se aplica infinita, ¿sí? Entonces, esa Margarita, curiosamente, tuvo tiempo también para empezar a dedicarse a muchas otras cosas, digamos, a dar causa a esa suma de talentos que se reunían en su persona. Entonces, ya para ese tiempo, de hecho, antes de ir a la Ciudad de México a terminar el doctorado, y durante un tiempo cuando estuvo haciendo los estudios de posgrado allá en la Ciudad de México, ya se había desarrollado como actriz, ya empezaba a desarrollarse como traductora de los autores que le interesaban en lengua francesa, en lengua inglesa y en lengua italiana, y ya empezaba también a construir un prestigio, me parece que completamente bien afincado y bien, que tendría comparación con muy pocas, de contacto con el medio cultural, con el medio académico de la Ciudad de México, y a través del cual crea ella misma una especie de foco cultural, a la vez un imán y un foco. El imán atrae las cosas y el foco las irradia. Margarita reunía las dos condiciones, reunía en torno de su figura a elementos importantes, pero a la vez ella misma era un espacio de irradiación. Entonces es cuando se desarrolla esta gran etapa de ella como profesora. Fue catedrática fundadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, y allí mismo se jubilaría casi 30 años después, y se vincula por una necesidad absolutamente económica de sobrevivencia al mundo teatral, en donde empieza a hacer traducciones, escritura de obras originales, muchas de ellas, cosa que llevamos 200 años en México y en muchas tradiciones de no hacer, de escribir obras de teatro en verso, que además fueron premiadas, saludadas con mucho entusiasmo por Salvador Novo, y en algún momento incluso premiadas. Adaptación teatral, adaptación de textos para ser presentados en los nuevos soportes, aunque antes no hablábamos con ese lenguaje, pero llámese radio, llámese televisión, que es al hecho al que se refería precisamente Verónica. Entonces, cuando se da otra gran etapa, digamos que ya en sí misma sería suficiente para que fuera una mujer notable, digamos, de llegar a un medio como es el medio televisivo y llenarlo de cosas que no sean solamente las que al medio televisivo le resultan convenientes para sus propósitos comerciales, sino de llegar, y a qué otro medio televisivo que a Televisa, nada menos, a fundar, aunque no lo funda ella, Eulalio Ferrer tuvo mucho que ver en la creación del llamado Canal 9, que era el canal cultural de Televisa, y Margarita fue uno de los soportes, junto con Miguel Sabido, para que ese canal cultural se volviera verdaderamente cultural. Entonces Margarita empieza, insisto, a subir el nivel de lo que la televisión mexicana ofrecía en ese tiempo, pero también a adaptarse a las exigencias, las necesidades del propio medio. Y Televisa se dio cuenta que una de sus novelas más exitosas, le pidieron a Margarita que escribiera la continuación Cuna de Lobos, hizo una propuesta de tratamiento que finalmente, por una razón que desconozco, no fue aceptada y no se desarrolló, como todos sabemos, si no sabríamos la segunda parte, ¿cómo se dice ahora de las series? La segunda temporada, digamos, de Cuna de Lobos. No existió. Pero digamos, en ese terreno Margarita fue una mujer, digamos, con una presencia importante, pero su escritura poética se las vanguardias, ¿no? La vanguardia siempre busca una especie de explosión, de renovación, que dura probablemente sus fuegos de artificio mientras se consumen, y que después se olvidan como expresión, digamos, casi circunstancial o casi anecdótica. La de Margarita, al contrario, es una poesía
a la que siempre podemos encontrar, a la que siempre podemos inscribir y leer la línea de desarrollo que tuvo o que tiene con la tradición. Entonces, ambas razones sobre las que se podría profundizar, de alguna manera no inculpan a Margarita del hecho, sino en todo caso la ennoblecen. Es decir, Margarita nunca hizo ruido para que le hicieran caso porque era mujer que escribía, sino tuvo una afición, es la de actriz. Yo un día hablé con alguien que fue su gran amiga, Josefina Chanove, que todavía vive, y me decía, pero Margarita no era actriz. Dice, claro, lo estaba diciendo la primera actriz, Margarita, Josefina Chanove, ¿no? Entonces, ella podría darse el lujo, sentir que se podía dar el lujo de mirarla por debajo del hombro. Y sin embargo, el día que yo hablé con Josefina no se lo pudo decir, pero Margarita Villaseñor también se cubrió de gloria como actriz. En 1969, la Universidad de Guanajuato la comisionó para llevar una adaptación que ella misma hizo con Miguel Sabido de La Celestina, una obra que uno diría que es imposible de reducir a una presentación teatral de poco menos de 2 horas. Miguel Sabido y ella se sentaron, eso me lo contó Miguel Sabido, hicieron la adaptación de La Celestina, se subieron a un avión a un festival internacional de teatro iberoamericano en Colombia y ganaron el primer premio. Y Margarita Villaseñor hacía uno de los papeles principales. Entonces, incluso en ese aspecto, en donde alguien diría, pero no fue actriz, bueno, ganó un premio internacional en el Festival de Teatro en Colombia, con una obra que ella misma de la que ella había escrito la adaptación. Entonces, no quisiera tampoco referirme a otras dedicaciones por las que tiene un prestigio que es realmente impresionante. Hay gente que la conoce, que la conoció y que la añora, porque fue una extraordinaria cocinera. Dicen que fue una cocinera que se anticipó, digamos, a la llegada ahora tan conocida de los superchefs, que inventaban platillos o que deconstruían los que ya existían y les daban una nueva cara. Bueno, a mí, todavía ahora, hablando, y eso sí lo dejamos al final, Verónica, de la otra cara de Margarita Villaseñor, hay una propuesta, de hecho, formal, de una amiga cercana de ella, de hecho, de la hija de Josefina Chanove, de Peggy, para hacer el recetario de Margarita Villaseñor. Dice que sería mejor que muchos de los que circulan ahora mismo y que se venden en tirajes considerables. El día que, me lo dijo, el día que hagamos eso, el recetario de Margarita Villaseñor, dice, esto va a ser la gloria, digamos, para la cocina mexicana, ¿no? Y todo el mundo que la conoció dice eso, ¿no? Enrique Serna, que hace el prólogo, dice que nunca ha comido una sopa como la que comió allí, que vamos, todo el mundo cuenta, Miguel Capistrán, muchos me han contado eso. Entonces, bien, en efecto, lo que nos tocaba a nosotros era simplemente plantearnos ante la evidencia de que la obra de Margarita Villaseñor tendría que ser reconocida no por su colindancia con esas otras actividades en las que ella había tenido brillo, sino porque su propia, poesía merecía la pena de ser reunida en una librería del país, uno de sus libros. Sus libros estaban fuera de catálogo o estaban agotados. Los 2 primeros se habían publicado en la Universidad de Guanajuato en tirajes muy pequeños, de 150 ejemplares, el primero y el segundo. El de 1981, que es el que marca, digamos, su madurez como escritora, que es con el que gana el premio Villaurrutia, El rito cotidiano, se había publicado en un editorial no tan importante como era Catún, aunque era una editorial selecta, porque ahí publicó, junto con Margarita, en esa misma colección, los 3 primeros números fueron Jaime Augusto Shelley, Eduardo Lizalde y Margarita Villaseñor. Vamos, no era, el editor tenía un ojo perfectamente afinado para darse cuenta por dónde quería armar su colección. Entonces, ese segundo libro también estaba completamente agotado, y el último que publicó en 1984, invierto las cosas, el de 81 lo publica la UNAM y el 84 lo publica Martín Casillas, Catún, eran inaccesibles. Entonces, al gobierno del Estado o a donde sea, probablemente ya está circulando en forma de PDF en algunos de esos rincones del pirataje internacional de libros, pero que pudiera leer la obra de Margarita. Pero entonces, devolverla a la circulación, devolverla a la conversación, como dice Gabriel Said. Ese es el primer sentido de legibilidad. Pero hay un segundo sentido en el que nosotros creo que también nos tuvimos que ser responsables y en el que tuvimos que tomar decisiones, es en el de darnos cuenta que cuando teníamos en nuestras manos las ediciones originales
de la poesía Margarita, estaba muy mal editada la poesía Margarita Villaseñor. Y esto parece como algo que, como una especie de adopción de una culpa, porque 2 de esos libros estaban mal editados y los había hecho la Universidad de Guanajuato. Entonces, claro, estamos hablando de libros que se hicieron hace 50 años, que se hicieron con otros criterios editoriales, que no se cuidaban criterios de uniformidad ortográfica, criterios incluso de ordenación del propio material que se presentaba. Entonces, ante esas ediciones originales, nos dimos cuenta que teníamos la gran oportunidad y además la exigencia de hacer una edición con criterios unificados, con incluso en algunos casos, en el caso de los poemas que se publicaron en revistas, era obvio, si ustedes, me habría gustado hacer un ejercicio casi como de profesor en la escuela, pero más bien de alguien que habla entre amigos, en un pizarrón para mostrarles cómo algunos de esos poemas, importantes poemas de los más extensos que llegó a publicar en revistas, no podías tú decidir cuál era la decisión original de Margarita a propósito de los cortes versales. Y entonces, como editor, se tenía que asumir una decisión de alguna manera, establecer la manera en que resultaba más posible imaginar, más fácil imaginar, que era la disposición original de esos poemas. Entonces fue un ejercicio realmente apasionante, realmente muy gratificante y que nos condujo finalmente a tener en este volumen, lo que podemos decir es, si se fijan, hay un detalle muy curioso, muy sospechoso, no se llama poesía completa, ni se llama toda la poesía, se llama poesía reunida, justamente por el prurito, por la honestidad que debemos de tener con los lectores para no prometerle algo que no le vamos a dar, ¿no? Entonces, no está completa solamente porque no tenemos la seguridad de haber reunido todos los poemas que Margarita consideró terminados para su publicación. Pero lo que sí sabemos es que, bueno, amigos cercanos a ella dicen que llegaba a destruir muchos de sus poemas, lo que nos da testimonio entonces que los que yo llegué a encontrar en sus archivos, si están terminados, si están firmados, es que decidió no destruirlos. Y algunos están en una carpeta y están firmados, incluso tengo fotografías que se les puedo mostrar. Pero sumados a esos poemas sueltos, los del archivo, los de las revistas, lo que sí está reunido aquí es lo que ella publicó como libro, que fueron 4 libros, a los que ya nos referimos. Hay un 5.º libro que tuvimos que reconstruir porque ella habló de ella como un libro terminado y sin embargo solo encontramos las 2 partes principales en 2 revistas. Lo que hicimos fue ponerlos juntos, crear criterios editoriales uniformes y bautizarlos como Margarita sabía que quiso que se llamara ese libro, que es La Ciudad de Cristal. Y finalmente incorporar el libro que decidió que se publicara de manera póstuma, que es La Morada Desierta. Entonces hay 4 colecciones publicadas en vida, la colección que reconstruimos, que es La Ciudad de Cristal, la 5ª, y la 6ª, que es la póstuma, y una 7ª sección, que es la de los poemas no coleccionados. Entonces, creo que tenemos, solo por ese prurito no la pusimos completa, pero puedo decir que lo que nos falta es absolutamente menor y no lo que nos pudo haber faltado, porque además no sabemos si nos falta, probablemente no nos falte, pero no podíamos asegurar lo que no sabíamos. Que tenemos aquí la propuesta fundamental, la propuesta de vida y la vida de Margarita Villaseñor reunido en un par entre 2 portadas y un poco menos de 400 páginas. Además, como dicen los comerciantes, complementada con una hermosa selección de fotografías que la familia nos ayudó a reunir y que creo que completan el perfil de esta edición. Entonces, sí es un acto de justicia, me sumo completamente a la afirmación de Verónica y es también un punto de partida para revisar la obra completa de Margarita Villaseñor, que no se reduce a la poesía. Pero eso es otra historia. Gracias por su atención.
dejas. Y el tercero, te lo debo, pero incluso yo conozco el